ojo, la familia para mí son un montón de personas que viven en un mismo lugar, porque yo creo que a ese término hemos llegado. Gente que vive junta, se acabó, pero no conviven. Ahora, si cambiamos el concepto de familia por hoguera, es maravilloso. Hogar viene de hoguera, de leños encendidos que iluminan. O sea, todos tenemos la capacidad de iluminar, padres, hijos, todos. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, si a esos leños se le echa agua, crea un humo que nubla todo, que perturba todo. Entonces no hay diálogo, hay gritos, hay violencia, hay agresión, hay hipocresía, hay mentiras, y eso no puede seguir así. Tenemos que retomar ese concepto de decir, vamos a encender nuestra hoguera, vamos a eliminar estos leños que ya no nos sirven, busquemos una leña nueva, que es un corazón nuevo, que es un espíritu nuevo, con una mentalidad nueva, y vamos a volverla a encender para que dure y perpetúe el tiempo y el espacio. Entonces yo creo que ahí hay que modificar y reflexionar. Yo creo que más que todo, mi deseo de estar aquí, que de paso lo digo públicamente, no soy muy amante a esto, o sea, no soy muy amante porque me encanta ver la magia de Dios frente a mí. La obra maestra de Dios, que es el ser humano, me encanta verla, me encanta ver sus ojos, me encanta ver sus gestos, me encanta un abrazo, me encanta una sonrisa. Y esto a mí es muy frío, es como decir, wow, ¿dónde están las personas? Entonces, ¿qué sucede, no? Volviendo al tema de la familia, vamos a crear ese concepto de decir, mira, ese lugar encontrado y soñado, ese que todos los días vale la pena vivirlo, pero eso tampoco es tan fácil, porque hay que discriminar algo, y aquí sí quiero dar una herramienta muy clara. La herramienta radica en lo siguiente: buscar la diferencia entre criar y educar. Ahí está el meollo. A nosotros nos criaron, a nosotros nos dijeron lo que debíamos hacer, mas nunca tuvimos la oportunidad de nosotros ser nosotros. Nos cercenaron en muchos aspectos, porque así enseñaron a mi mamá, y una cadena interminable de eventos de años. Pero es como decir, ya eso no funciona, porque educar es acompañar, que nuestros hijos deben entender que estamos acompañando, que no hay apegos ambivalentes. ¿Qué son los apegos ambivalentes? Esos que causan angustias, mi papá no está donde estoy, entonces ¿qué pasa? Esos apegos ambivalentes de saber, ahora juego esto, ahora juego lo otro, ahora como las disciplinas circunstanciales. Cuando el papá está de muy buen genio, entonces le permite al hijo hacer cosas. O los papás que siempre quieren pensar y actuar y hablar por los hijos. Ese es un apego ambivalente. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, cuando están a solas, se sienten desprotegidos. Entonces van a buscar que un indigente en la calle les muestre el camino. ¿Qué le puede mostrar un indigente? A través de los ojos de un indigente, ¿qué se puede ver? No se puede ver lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa? Viene algo. Busquemos un apego seguro. ¿Qué es ese apego seguro? Es la gestión de sus miedos. Es la gestión de esas amenazas. Es la calidad de darle una estructuración a nuestro ser, a nuestra psiquis. O sea, eso deben hacer nuestros padres. Eso debemos hacer nosotros como papá. De lo contrario, la cosa, no sé, no funcionaría, ¿no? Y en eso estamos trabajando mucho, porque más le doy la bienvenida a todos y lo hago público, porque lo hemos hecho solo para el Estado de América, con un excelente éxito. Todos los jueves, en las horas de la tarde, en nuestro consultorio, muy hermoso, de paso, me gustaría que lo vieran. Nos reunimos a tomarnos un café por nuestros hijos, una tertulia, y hablamos de cosas muy interesantes. O sea, estoy seguro que de pronto muchos padres nos están siguiendo. Y de verdad, ¿cuál es la idea? Vamos a reeducarnos, vamos a recrear todos estos elementos para entender que hay una diferencia, porque, licenciada, mire, y todos los que nos escuchan y los que nos ven, es lamentable las noticias. Es lamentable, es un país que se cae en pedazos, pero depende de nosotros también tomar esa decisión, si lo dejamos caer o lo enmendamos o lo apoyamos. Y le metemos, por eso yo siempre he dicho que el miembro más importante del cuerpo es el hombro. No es el corazón ni el cerebro, es el hombro, porque ese es el que se le mete a un buen amigo cuando va hacia el piso, ese es el que le metemos a un país cuando se está desmoronando, y nosotros ahorita necesitamos usar ese órgano para decir, no dejemos morir a nuestro país, y mucho menos dejemos morir a la generación futura, a esa generación que nos va a dar esperanza, a esos futuros gerentes, esos futuros motivadores, a esos futuros especialistas, a esos presidentes de las repúblicas. Hay que motivarlos a entender que en Venezuela sí hay esperanza.
que los únicos responsables de que no exista la esperanza somos nosotros mismos. Entonces busquemos esa resolución del conflicto, busquemos respetar más, amar más, ser más compasivos, ser más misericordiosos. O sea, yo creo que por ahí va la situación, o por ahí va el deseo que tenemos nosotros en Adolescentes en Estrés, en el eco de la voz de Silente, y el renacer. Vamos a renacer, vamos a entender de que necesitamos crear algo nuevo. Y de ahí parte un proyecto que se llama Generación de Padres Conscientes, que ya lo estamos llevando los 9, etc. Estos padres conscientes, es decir, conscientes de que ya no podemos educar por intuición, conscientes de muchas realidades que nos están sucediendo y que no debemos seguirla incubando, que no debemos seguirla cultivando. Es cercenarla. Por lo menos hay una pregunta que quiero dejar abierta, es como decir, ¿por qué es tan importante diferenciar entre el criar y el educar? Eso no puede negociarse, por una razón, porque aquí está en juego la paz de un ser humano. Aquí está en juego eso, la paz de un ser humano. O sea, y la paz, o sea, clínicamente es algo bien interesante, ¿no? Pero de eso lo hablaremos en otro. Pero ¿qué es la paz? Es un estado de serenidad. O sea, también es un estado ambivalente de percepción. O sea, ¿qué me genera paz? Pero de la paz parte la felicidad. ¿Qué es la felicidad? También es estado de serenidad. ¿Cómo se logra? Cambia la percepción de los acontecimientos. ¿Y cómo la cambiamos? Verdaderamente cultivándonos nosotros, reconociéndonos nosotros como personas. Que ahí está la diferencia también de los padres, entre el educar y el criar. El criar no reconoce al ser humano persona, lo reconoce hijo. Entonces el hijo te reconoce papá. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como papás nos vamos cayendo de a pedazos porque nuestros hijos deben entender que somos personas, que somos seres humanos, que también nos duele, que también tenemos tristeza, que también tenemos miedo, que debemos saber pedir ayuda, que debemos saber valorar la sabiduría de ese adolescente y que también tenemos que entender los padres, por favor, no intenten mirar el mundo, no pretendan que sus hijos adolescentes miren el mundo a través de sus ojos, porque es casi imposible. Pero es más fácil para nosotros mirar el mundo a través de los ojos de los adolescentes y entender que su etapa de transición son extremadamente sabios. Son sabios. ¿Y cómo validar eso? Bueno, reconocerlos personas. Así validamos sus emociones. Reconocerlos personas, acompañarles. O sea, y no viene la censura. Eso que nos enseñaron a criar, que si humillamos podemos generar cosas como comportamientos positivos. Eso es totalmente falso. Una humillación es violencia y la violencia del tamaño que se hace daño. Hace daño. Y nuestros hijos lo harán, pero lo harán con resentimiento, con frustración, que en la vida adulta nos pasarán una factura. Entonces, y se la pasarán a la sociedad. Es un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué más desean saber? Generación de padres conscientes, por favor, seamos conscientes. Sí, realmente me entusiasma su energía, doctor. Una de las cosas que conversábamos antes de conectarnos y que a mí en lo personal me llamó la atención era el hecho de las herramientas que usted aporta al hacer sus intervenciones para que esos padres ausentes se coloquen en una posición de presencia, se hagan presentes. En ese sentido, me encantaría que usted pudiese hablar de la experiencia de trabajo que ha podido desarrollar con este grupo de personas y esas herramientas que usted le provee precisamente a esos padres que por diversas circunstancias no están presentes en la vida y en los momentos importantes de sus hijos. Qué bien, eso es bien interesante. Ahorita esa pregunta, esa situación social que estamos viviendo de ausencia, porque definitivamente hace mucho tiempo escribía que me daba tristeza de ver cuántos niños y adolescentes entraban a mi consulta de huérfanos de padres vivos y no estábamos viviendo este éxodo tan desmesurado, tan deprimente, tan caótico de verdad. O sea, es bastante, yo creo que es peor que lo que hizo Moisés, ¿no? Hoy en día hay más niños huérfanos, hay más adolescentes huérfanos de padres vivos. ¿Qué sucede con esto, no? Ahí viene un programa que se hizo, por cierto, hace muchos años en España, que se llama El duelo de lo no vivido. El duelo de lo no vivido tenía que ver, algo que, bueno, yo lo he escrito muchísimo, no es solamente el duelo de la muerte, como la gente
gente lo ve. El duelo de lo no vivido lo estamos viviendo en Venezuela, de que ya eso quedó atrás. O sea, eso, el deseo de tener esas cosas, de tener posesiones materiales, de tener abundancia en todos los aspectos, porque sí existía la pobreza, pero estaba un poco oculta. Yo creo que hoy la pobreza la han descubierto y mucha gente no ha podido lidiar con esas situaciones, ¿sí? ¿Qué sucede? Que este éxodo tremendo que estamos viviendo, estamos buscando que nuestros hijos comprendan que queremos una vida mejor, cosa que es totalmente falso. ¿Sí? Porque ¿qué hacemos? Enviar elementos materiales. Y los elementos materiales, ya esos elementos están verdaderamente consolidados. O sea, es como yo prefiero decirle, mira, entrega a tu hijo al INAGEN o a algún espacio público o privado que te eduquen a tu hijo, que tienen las necesidades básicas cubiertas. Comen, estudian, se visten. Pero ¿dónde está lo trascendental? O sea, nuestros hijos no están para entender, porque aquí viene la pregunta, nuestros hijos no van a entender, primero, qué significa la presencia de un padre y de una madre en el desarrollo de los hijos, en la niñez y en la adolescencia. Un piso estable emocionalmente, crea identidad, son miles de elementos emocionales que se desarrollan en eso. ¿Qué pasa? Al tener esa ausencia, se le está quitando un pedazo de lo que es la salud mental, lo que es la salud emocional a nuestros hijos, que no sabemos cómo retroalimentarla. Entonces, de paso, es como decir, tú tienes que entenderlo, tú tienes que comprenderlo porque es para ti. De paso, los están humillando, le están diciendo, por ti, yo tengo que migrar, por ti estoy pasando trabajo, y los está frustrando. La gente que está migrando por ellos, porque aquí, el que va a pasar necesidades afuera, la puede pasar aquí, y si le mete el hombro al hijo y le dice, acompáñame a ver esta realidad, porque también podemos decírselo. No podemos verdaderamente, que es el apego ambivalente. O sea, mira, ojo, hay que tener una coherencia entre lo que decimos y hacemos. Entonces, nuestros aportes están radicados en eso, es decir, mira, seamos coherentes en nuestras actuaciones. O sea, y no pretender que nuestros hijos, porque hoy en día lo vivimos muchísimo, lo vivo yo todos los días en mi consulta, de adolescentes que están viviendo su duelo. Pero ¿cómo están justificando su duelo? A través de elementos materiales. ¿Qué pasa? Que hay una ambivalencia y decir, pero bueno, la cosa no está difícil, pero yo tengo un teléfono de $200, tengo zapatos de marca, o sea, mantengo un estatus cuando escucho otro discurso. Entonces, hoy en día tenemos una generación que yo he llamado la generación del victimismo atípico. Ya se están victimizando para entrar en un grupo social y están pagando un precio muy alto. Muy alto están pagando nuestros adolescentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está generando más violencia en las escuelas? Porque ellos tienen que drenar todos sus miedos. De paso, nuestras instituciones, que no son centros educativos, sino escuelas, y después de la palabra escuela viene la palabra cholén, que se llama lugar de diversión. Lo que menos tienen nuestros niños y nuestros adolescentes es una diversión. No les prestan atención a su salud mental, no les prestan atención a su salud emocional, sino que simplemente, como dice Mafalda, todo lo que hacen es mandar. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahorita que nos incorporamos a las escuelas, nuestros niños pasivos, después de vivir un libertinaje ansioso, porque es un libertinaje ansioso lo que han vivido nuestros niños, estando a solas mucho tiempo con esta red que es, Dios mío, el anticristo. Pero bueno, ¿qué sucede? Que llegan a un salón de clase. ¿Cómo pueden llegar a un salón de clase? Pero también, ¿cómo llega ese docente a ese salón de clase? ¿Cómo está llegando? Con sus propios miedos también, con miedos más altos, con un salario insignificante, lidiar con una serie de comportamientos. Entonces llegó la hora que es la gracia del diplomado. O sea, cuando se diseñó ese diplomado se pensó en eso, decir, mira, vamos a trabajar. Yo tuve la oportunidad también de agradecerle a una maestra extraordinaria aquí de Mérida, a la licenciada Elsie Contreras, que era coordinadora del sistema educativo del Estado, el cual estábamos capacitando a todos los directores de educación, lo íbamos a llevar a 4.000 de sus docentes para decir, mira, esto es lo que se nos avecina, vamos a manejar esto por la salud mental de todos. O sea, el ABC, nuestros hijos no lo van a entender si emocionalmente no están bien. Nuestros niños están llegando con miedo, necesitamos disipar sus miedos, necesitamos disipar sus dudas, sus tristezas, acompañarlos a que rían una vez más. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos de nuevo el sistema educativo, que ya tiene más de 400 años de atraso, con las mismas justificaciones y políticas que ya no han funcionado. ¿Qué pasa? Que la bomba de tiempo llegó a la escuela, tenía que detonar en alguna parte, está detonando, y todos estos estallidos de agresión es esa soledad que estamos viviendo nuestros hijos, esa ausencia que están viviendo nuestros hijos. ¿Quién nos escucha?
los está escuchando su propio compañeros, sus amigos, que están quizás peor que ellos. ¿Qué soluciones le pueden dar a quien no sabe dar una solución? Y ahí es donde entran los maestros, donde entran padres conscientes.